Buenos días, maestra Giovanna. En esta oportunidad, yo, el estudiante Pérez Pérez, voy a exponer lo que es la identidad nacional. Para tratar este tema vamos a tener que sumergirnos y adentrarnos hacia lo que vendría a ser autores, cultura, historia, globalización, identidad juvenil, realidad y por último, importante y vital de llevar esta exposición, hacer lo que vendría a ser el futuro. Pero bueno, vayamos paso por paso. Primero, los autores. Vamos a mencionar a cuatro. En primer lugar tenemos a Fukumoto. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos plantea Fukumoto. Bueno, Fukumoto nos plantea que la identidad se trata de la búsqueda de respuestas e interrogantes sobre uno mismo. ¿Qué quiere decir? Esto nos quiere decir que Fukumoto tiene la idea de que la identidad es algo que uno encuentra al buscar dudas sobre sí mismo, al buscar interrogantes sobre sí mismo. Por ejemplo, ¿por qué soy así? ¿Por qué es mi idea de pensar? ¿Por qué soy así? Yavaloy nos plantea otra idea, la cual sería que la identidad se refiere a los atributos más personales de cada uno. ¿Esto qué se quiere referir? Esto se refiere a que su idea de él es que la identidad se basa en lo que una persona tiene sus rasgos más detallados e importantes. Por ejemplo, en su lugar de origen puede que tenga un rasgo que lo distinga de otros lugares. Por ejemplo, de la selva tienen una lengua en particular. Eso es lo que los hace propios de ese lugar. Ese es su rasgo que ellos tienen. Ahora nos vamos con Gorosito. Bueno, Gorosito, él nos plantea de que la identidad plantea un aspecto de reproducción cultural. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en la cultura se internacionaliza sujetos a un propio bajo la conciencia de sí mismo. Este es en el contexto campo limitado, que significa compartir con otros. Esto se refiere a que normalmente nosotros deberíamos compartir más que nada nuestra identidad, compartirlo con otras personas o la manera en la que nos identificamos y formamos otros grupos. Por ejemplo, como en Perú es multicultural, a eso se refiere. Pero bueno, ahora vamos por último con Little. Pues bueno, ¿qué nos plantea Little? Tranquilos, yo te lo cuento. Little nos plantea lo que vendría a ser que la identidad va cambiando. La identidad va cambiando y se va modificando. Puede evolucionar para bien o también para mal. Esto se refiere a que la identidad no es propia de quedarse estática, sino la identidad va a ir cambiando e evolucionando dependiendo de las cosas, en tu contexto, de cómo vivas, actúes y pienses. Ahora vamos con la historia. Bueno, mejor dicho, cultura, perdón. En la identidad cultural podemos ver los rasgos distintivos. Ya expliqué un poco de esto, la identidad de los rasgos distintivos vendrían a ser los rasgos que posee cada uno. Los rasgos ya sea de que provengan de una nación propia o que hayan formado ellos mismos. Algo que los identifique ellos mismos. Por ejemplo, en una tribu, por así decirlo, tienen su cultura de comer cierta comida, rezarle a cierto dios o incluso realizar actividades una vez por semana. Ahora vamos con cultural, las características sociales. A esto se refiere la manera de tratar y socializar ellos, o sea, los caracteres sociales, de cómo él es frente al mundo, frente a la sociedad. Su manera de expresarse y hablar referente a sí mismo, a su cultura y referente a otras culturas. Vamos ahora con las formas de actuar. Esto tiene relación con los que serían caracteres. Las formas de actuar vendrían a ser cómo él se comporta frente a otros de otra cultura o tal vez de su misma cultura pero con otros rasgos diferentes, pero sigue siendo de la misma cultura. Ahora vamos con la historia que vendría a tratar transformación. Ahora, a esto como la transformación es cómo ha ido la identidad, ha ido evolucionando a través de la historia, a través de los tiempos, básicamente para llegar a un punto medio, vendría a ser de que la identidad ha ido cambiando a los ratos de los tiempos. Primero, no había identidad, pero luego apareció, y esto para ayudar a que cada una de las personas sepa identificar a sí mismo, a su cultura a la que pertenece, y respetar también otras culturas, o tal vez aprender algo de otras culturas. Y ahora vamos con la importancia de la historia. Bueno, no muchos conocerán la historia de cómo se formó la identidad, pero es una historia que tiene una gran importancia ahora para nosotros, ya que actualmente podemos ver que no le dan tanta importancia a la historia, pero la historia es la base fundamental del por qué existe la identidad. La identidad no se debería perder, pero lastimosamente se ha ido perdiendo. La protección, deberíamos proteger la historia y también
la protección, la transformación y también la importancia. Aquí la protección se centra, para ser más concretos, centra en lo que deberíamos cuidar. La historia, hacer que la gente la conozca y que valore y que sepa tener una identidad correcta. Globalización. En la globalización vamos a tratar lo que vendría a ser primero formación. La formación ha ido variando de algunas maneras. Gracias a la globalización, en distintas culturas nos hemos ido conociendo los unos a los otros. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que antes no habían muchas culturas, pero no se conocían, se repelaban, más o menos, se repelaban los unos a los otros. Yo no coexisto contigo, tú no coexistes conmigo. Y así sería más fácil, básicamente. Podemos decir que se tenía la idea. Pero luego llega la globalización y nos hace que nosotros nos formemos conociendo distintas culturas. Tradición. En la globalización hemos podido aprender que cada uno tiene su propia cultura, pero gracias a la globalización esto se ha ido perdiendo o aumentando, dependiendo de qué tratemos. Por ejemplo, hay muchas tradiciones que se celebran en Perú. Por ejemplo, celebrar dichas fiestas, comer ciertos platos, pero gracias a la globalización, muchos, en su mayoría personas, en su mayoría jóvenes, podrían decir que le están dando más importancia a lo extranjero y ya no a lo nuestro. Vamos con el descubrimiento. Gracias a la globalización también hemos descubierto muchas otras culturas que nosotros no conocíamos. Como ya dije, culturas de otros lugares que para nosotros nos hacen atractivos, nos hacen llamativos. Vamos con la identidad juvenil. Posiblemente ahorita estemos tratando un tema bastante interesante que venía a ser la identidad juvenil. Vayamos por discriminación. Los jóvenes actualmente podemos escuchar que se insultan, se dañan entre ellos mismos, se ofenden a sí mismos como si fueran de otra cultura, cuando en realidad no es así, cuando en realidad pertenecen a uno solo, pero vienen los chistes ofensivos como, mira, tú eres negro, mira, tú eres serrano. Básicamente, esa sería la definición. La representación. Los jóvenes han estado viendo muchas veces lo que serían series, películas, la televisión, los noticieros mismos. Pueden ver que la representación de lo que vendría a ser un peruano o como uno se identifica, se ve muchas veces opacado, pues ya que las televisoras te muestran cómo debería ser o incluso se burlan de su propio contexto. Vaya la redundancia. Este es al punto al que queremos llegar. Miren, por ejemplo, aquí vamos a ir con las tendencias. Bueno, como dijimos, vamos por las tendencias. La juventud ahora está arrasando con las redes sociales, las plataformas de streaming, entre muchas otras cosas. Ahí podemos ver las tendencias que se marcan. ¿Y qué tiene que ver esto con mi identidad? Te preguntarás. Tranquilo, no esperes, espera que ya te cuento. Bueno, las tendencias vendrían a ser los videos que se miran, tipos retos o incluso jergas que deberían decir o aprender de otros lugares. Esto lo dicen de manera persuasiva en los programas que muchas veces se miran y hace que su identidad se forme o se deforme, de alguna manera decirlo. Ya que incluso cuando tienen una identidad, como ya dijimos, puede esta cambiar al ver, al hacer o al interactuar con otras personas, otro medio que le diga que lo que él piensa está mal y lo que ellos te dicen es verdad. O sería lo bueno. Bueno, vamos a tratar lo que sería la mentalidad. La mentalidad trataría, como ya dije, de cambiar ese pensamiento en los jóvenes. Cambiar esa mentalidad que ellos ya tenían, cambiarla y formar otra. Hacerla que evolucione, pero a su gusto de ellos. O sea, la identidad se formaría respecto a lo que están viendo y a su contexto social. La realidad. Bueno, en la realidad no hay mucho que decir. Lo único que se puede decir es que ya se ha perdido lo que es la identidad propia. Ahora nosotros muchas personas son monos que siguen las tendencias, la representación, incluso lo que les es llamativo, ellos deciden preferir por el lugar de tener una identidad propia. Los prejuicios que tenemos nosotros por otras personas. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, los prejuicios que se tienen hacia Perú vendrían a ser los más claros. Tiene claro que en Perú no hay internet, no hay luz, no hay agua, entre muchas otras cosas, que son utilizadas como burlas, de maneras ofensivas. La valoración. Tristemente ya no hay mucha valoración a la identidad propia. Y muchas veces eso a nuestros símbolos es lo que termina malogrando. O sea, nosotros rechazamos lo que nos debería sentir orgulloso. La falta de igualdad. Nosotros, a pesar de pertenecer a un mismo contexto y ser de un país altamente gigantesco, somos como una mezcolanza entre varias culturas, tradiciones, aún así no lo valoramos y decidimos ofendernos a nosotros mismos.
Y por último, vamos con el futuro. Bueno, en el futuro vamos a tratar tres temas que son de nuestra importancia para nosotros los jóvenes. Más que nada, las generaciones. ¿Qué nos espera a futuro? Las generaciones, ¿qué les espera después de estar viendo cómo tratan a nuestra bandera? Cómo nuestra identidad se ve afectada por esta maldita televisión, por estas malditas tendencias, por esta representación, por cómo nos representan. ¿Qué esperan a las futuras generaciones? ¿Cómo van a terminar? Las consecuencias que van a venir a causa de esto. Gente sin identidad, gente que solo son monos siguiendo a otras personas solo por una banana. ¿Eso es lo que nos espera? ¿Eso es lo que estamos dispuestos a aceptar? Ahora vamos con el desarrollo. La identidad, como ya dijimos, ha tenido una transformación a lo largo de los tiempos, pero lastimosamente ahora creo que se ve más afectada que nunca, ya que lastimosamente el desarrollo no ha ido evolucionando, más bien ha ido decayendo a lo largo del tiempo. La identidad se ha estancado y no ha evolucionado. Como ya dije, debería haber subido, aumentado lo que debería ser la multiculturalidad, pero en lugar de eso se ha quedado estancada e incluso se ha transformado en algo que no se puede llamar identidad y el desarrollo se ha perdido. Bueno, más que nada esto vendría a ser cómo inició y cómo posiblemente terminará la identidad a lo largo del futuro. Gracias por prestarme su atención y si les ha gustado esta discusión, por favor no se olviden de seguirme en la plataforma que nos hablamos de esto, sino que hablamos de otras cosas y sobre todo de esto. Chévere. Muchas gracias. Espero que la exposición haya sido de su agrado y la hayan entendido.